Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a un nuevo programa, una nueva edición de Opinión 2020. Bueno, como ustedes saben, este es un programa que ahora tiene un nuevo formato. Estamos en el modelo de una revista semanal, haciendo análisis del acontecer noticioso imperante, vigente, y también tratando de conversar sobre las cosas que podrían suceder en los próximos días y sobre todo en las próximas horas, con este tema del coronavirus que está presidiendo la agenda noticiosa, como es de esperar, ¿no? No puede ser de otra manera cuando es una amenaza, un riesgo inminente a la salud y a la vida de las poblaciones en el mundo entero. Porque como ustedes saben, esto ya no es una epidemia, esto es una pandemia. La gente cree que estos son... Mucha gente, digo, no vamos a decir así una generalización de la gente, pero sí mucha gente cree que la epidemia y la pandemia son sinónimos, y esto no es así. Incluso ya se han hecho una serie de correcciones al respecto para que no haya malas informaciones, desinformaciones, o también que la gente no sea víctima de maniobras desinformativas, ¿no? O manipulatorias. Muchas veces porque también hay intereses creados, como decía el buen Jacinto Benavente en el siglo XIX. Pero bueno, lo que queremos decir es que estamos ante un escenario bastante complicado que afecta incluso la interacción social en general, ¿no es cierto? La marcha de las instituciones, de las empresas, las corporaciones, las entidades públicas, los colegios, por supuesto. Ahora ya tenemos las clases suspendidas hasta el último día de este mes de marzo. Eso es en una primera etapa, no sabemos si eso se va a extender. Eso dependerá de la gravedad y de cómo se desarrollan los acontecimientos respecto a esta enfermedad. Y también es el tema de laboral, ¿no es cierto? El Ministerio de Trabajo ya ha anunciado que las empresas pueden optar, pueden tener la opción de dar vacaciones adelantadas a sus trabajadores y que después eso se tendrá que regularizar formalmente, ¿no? Bien, amigos, vamos a comenzar con el tema del contexto político en general. Recuerden ustedes que este es un programa, como ya les hemos adelantado, ¿no?, que a veces se graba un par de días antes y se pasa los días domingos. Pero igual, o sea, estamos en el análisis de la coyuntura y los juicios de valor, ¿no es cierto?, las aseveraciones, el análisis mismo es válido porque hay premisas, hay parámetros y hay factores que se mantienen en el tiempo, que van variando en detalles, pero digamos que el juicio mismo es aplicable a la situación actual de la política. Estamos muy preocupados y por supuesto la ciudadanía también muy mortificada, y esto se revela en los sondeos de opinión, porque, el lunes 16, es decir, ustedes están viendo el programa este domingo, mañana el lunes 16 se va a instalar la mesa directiva del Congreso de la República, que se eligió el día domingo 26 de enero, y resulta que de 130 representantes, apenas 2, hasta el momento en que estamos grabando esta emisión, habían presentado su declaración jurada de intereses. Como ustedes saben, esta es una exigencia del decreto de urgencia 020-2019, que tiene que ver con impulsar y alentar nuevos mecanismos de transparencia, ¿no?, en la información que los funcionarios públicos o aquellos que van a jurar el cargo y van a comenzar a desempeñar funciones como tales tienen la obligación de cumplir. Entonces resulta que una minoría realmente exigua, ¿no?, ha presentado esta declaración jurada de intereses que al parecer mucha gente, y sobre todo ciertos funcionarios públicos, los propios congresistas electos, están confundiendo, porque una cosa es la declaración de bienes y rentas, que tiene un contenido patrimonial, es decir, cuáles son los bienes con que cuenta esta persona antes de asumir el cargo o al momento de hacerlo, qué bienes tiene, qué ingresos tiene y qué participaciones patrimoniales tiene. Y otra cosa muy diferente es la declaración jurada de intereses, que tiene que ver con información, sobre todo
respecto a los trabajos que ha tenido, respecto a los clientes que puede haber tenido como particular. ¿Para qué? Para prevenir que haya casos de corrupción, de conflicto de intereses en el momento en que estos funcionarios públicos comienzan o asuman ya la función propiamente dicha, ¿no? Y que pueda pues esto generar otro escenario de nuevo, ¿no es cierto?, de mecanismos de corruptelas o corrupción en general. Esto es una cosa que nos parece increíble, sobre todo sabiendo, ¿no es cierto?, muchos de estos representantes que el común de la gente, la ciudadanía en general, está absolutamente sensible, altamente sensible, en el tema de la corrupción pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que las declaraciones de interés, jurada de interés, de estos funcionarios no hayan sido presentadas hasta el momento? Y ustedes saben que si esto se acumula con la declaración de bienes y rentas, se crea realmente un foco muy, muy complicado, políticamente incluso, y también hay un problema administrativo muy profundo. Resulta que la declaración jurada de intereses, que tiene un contenido ético sobre todo, no es necesariamente obligatoria al momento de juramentar el cargo. Sí lo es la declaración de bienes y rentas. Esa sí es obligatoria. Y ojo, un congresista electo, un funcionario público de poder legislativo que pretende comenzar a desempeñar funciones, no va a poder hacerlo si es que no presentó su declaración jurada de bienes y rentas. No es óbice para poder juramentar al cargo que haya o no presentado su declaración jurada de intereses, pero sí lo es en el caso de los bienes y las rentas. Entonces, simplemente demandamos a estos señores representantes que aceleren las cosas y que presenten su documentación formal, la que es requerida legalmente, y que además den señales, gestos, demostraciones palpables de que tienen un compromiso realmente abierto, franco, con el combate a la corrupción pública, y que están en ese sentido, digamos, cumpliendo con el mandato del pueblo que fue expresado en las urnas el día domingo 26 de enero. El propio presidente de Proética, el señor Samuel Rota, ha dicho que le parece increíble pues que estos señores representantes no hayan, hasta el momento en que estamos emitiendo esta información, presentado esta documentación formal, y que al parecer estarían, él dice nuevamente, yo creo que no le están dando la atención que este tipo de instrumento requiere. Y esa es una lectura benévola, porque pensando mal, uno podría decir que están retrasando a propósito la entrada en funcionamiento del Congreso. Necesitan darle más atención a este tipo de exigencias, sobre todo si en este caso no van a entrar a funcionar si es que no le entregan. Es decir, el congresista no va a comenzar a desempeñar funciones si es que no presentó su declaración de bienes y rentas. A lo cual se suma la exigencia de presentar, otra vez lo mencionamos, la declaración de intereses. Por un tema de transparencia, sobre todo de gestión. Ahora, está también en el tintero la convocatoria al Consejo de Estado, que pidieron una serie de cabezas de organismos constitucionalmente autónomos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para evaluar también todo lo que tiene que ver con las medidas gubernamentales para prevenir y tratar el tema del coronavirus. Tenemos también que el lunes 16, ya lo habíamos dicho al principio, entonces la presidenta de las juntas preparatorias, ¿no es cierto?, del Congreso, la congresista electa Mónica Saavedra, ha anunciado que el mismo lunes 16 de marzo se llevará a cabo la juramentación de los integrantes. Ojalá que para ese día, al menos la mañana del lunes, ya hayan presentado pues la mayoría de ellos este documento formal que todavía está haciendo falta. Como siempre en dice una idiosincrasia peruana, esperando las cosas para el último momento, o dejando las cosas para el último momento.
Tenemos también el tema que en algún nivel fue crítico, fue controversial, porque hay que tener mucho cuidado cuando se hacen propuestas a nivel gubernamental respecto de ciertas iniciativas que pueden en su momento estar en sintonía con las demandas, las exigencias o las expectativas del público, de la gente común, de la ciudadanía, pero no necesariamente tienen que corresponder al ordenamiento legal vigente y sobre todo al cumplimiento de los pactos y tratados internacionales. Me refiero con esto al, al tema de la famosa pena de muerte que en su momento se mencionó incluso por las altas personalidades del poder ejecutivo y y que después, al verse que había pues una andanada de críticas, dieron marcha atrás, nos parece saludablemente, y al final ya se ha retirado por completo el comentario mismo respecto a que hubiera estado en evaluación, ¿no es cierto?, para los casos de violación y de feminicidios. Amigos, la pena de muerte no solamente no se puede aplicar en el país por razones legales, porque como ustedes saben somos suscriptores del Pacto de San José de Costa Rica, que impide la aplicación de esta pena de muerte que por el momento existe, está circunscrita, limitada, ¿no es cierto?, al caso de traición a la patria en guerra exterior, ¿no? Y entonces tenemos además que decir que en general la pena de muerte es una medida que está en retroceso en todo el mundo. Muchas veces nos sacan por contraposición el hecho de que en Estados Unidos existe esta aplicación de la pena de muerte, pero hay que decir que la aplicación no es una aplicación nacional ni federal, es por estados. En algunos estados se aplica y en otros no. En la mayoría de estados no se aplica ya. Esto es una medida que va en contra del principio de respeto a los derechos humanos en general, y porque además ya se ha demostrado con estudios, investigaciones académicas y etcétera, incluso de organismos absolutamente autónomos, independientes, que la pena de muerte como tal tiene una connotación de venganza social que no puede ser pues admisible ni aceptable en una sociedad democrática, ¿no es cierto?, progresista, ¿no?, en donde el principio de autoridad está presente, ¿no?, el Estado de Derecho también, pero de ninguna manera el Estado puede tomar en sus manos la vida de la gente simplemente porque se le ocurrió, o porque lo que se pretende es acallar la demanda y la grita pública. No se trata de eso. No es pues no es una jungla, ¿no?, donde la gente grita ya y hay que aceptar lo que se dice. No, para eso hay una serie de mecanismos y de filtros que son de tipo social, de tipo legal y de tipo político también, que tienen que ser aplicados, tienen que ser evaluados, tienen que ser examinados al detalle, porque también está el tema, y además la gran amenaza del riesgo de lo que se llama como la falibilidad judicial. Imagínense ustedes una sociedad donde existe la pena de muerte para las violaciones, y resulta que estamos viendo lo que ha pasado en muchos niveles de la judicatura. No estamos diciendo que esto está generalizado, pero en muchos niveles de la judicatura hay pues errores judiciales, y también hay decisiones que corresponden a esquemas de corrupción, como se está comprobando a través de los procesos y los debates que estamos viendo a través de los medios y de las informaciones públicas, ¿no? Entonces, en un esquema donde no hay una seguridad jurídica, no hay una transparencia absolutamente fidedigna, no hay un nivel de probado profesionalismo en ese campo, ¿cómo podríamos someter la vida de una persona a estos estándares? De ninguna manera. Entonces, una sociedad moderna, progresista, ¿no es cierto?, del siglo XXI, donde el respeto a los derechos humanos está por encima de los sistemas, no se puede admitir, no se puede aceptar que demos pues un salto al pasado, ¿no?, y regresemos a la pena de muerte porque simplemente lo dicen segmentos poblacionales. Eso no es así, así no funcionan las cosas en una sociedad organizada.
Entonces, en buena hora, y saludamos que se haya retirado esta propuesta, o por lo menos la posibilidad de que esto se evalúe, ¿no? Y sigamos adelante con el ordenamiento legal, jurídico, con el cual el Perú está caminando bastante bien. Ahora, tenemos también el pedido de destitución del señor Rafael Rey y del señor José Klimper del directorio del Banco Central de Reserva. Esto sobre todo por una iniciativa del señor congresista electo Daniel Urresti, quien está afirmando que estos señores, la presencia de estos señores es inaceptable, inadmisible en un organismo del Estado que tiene un perfil altamente técnico, ¿no? Y donde se evidencia pues la influencia política de estos personajes, según lo que está aduciendo, argumentando Daniel Urresti. Vamos a ver qué cosa es lo que deciden en el futuro las autoridades. Por último, y vamos a hacer una pausa para entrar ya luego a hablar al detalle de todo lo que significa las implicancias de esta pandemia denominada coronavirus o COVID-19, ¿no? Vamos a tratarlo y asimilarlo de diferente manera y de diferentes áreas, ángulos y también disciplinas, ¿no? Porque una de las manifestaciones más evidentes, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, la compra compulsiva de productos de primera necesidad, o a veces no de primera necesidad, sino de segunda o tercera necesidad, de la aglomeración de público en los supermercados y tiendas y bodegas, ¿no? Y realmente en un nivel de acumulación material que no se justifica por muchas razones. Bueno, hemos hecho primero una introducción sobre los temas generales de la política, y ahora, después de la pausa, vamos a referirnos al detalle en diferentes aspectos sobre lo que está pasando respecto a este coronavirus. Ya regresamos, amigos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Encuentra nuestra plataforma informativa en YouTube como RCI TV Digital. Programas en vivo, entrevistas, reportajes y videos informativos. Suscríbete y entérate de todas las novedades. RCI TV Digital. Información y entretenimiento. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión 2020. Estamos abordando el tema que preside la agenda noticiosa y que además está envolviendo el quehacer social, político, laboral, educativo de todo el país y por supuesto de todo el planeta, ¿no? Porque precisamente por eso el coronavirus se llama pandemia. Y amiguitos por ahí, los que están comentando las cosas en las redes sociales, en los diferentes medios, pandemia y endemia no son sinónimos. A ver, comenzamos. Hay 3 niveles, básicamente, ¿no es cierto?, de propagación de un mal y de la denominación de respecto a cada uno de esos niveles. El nivel endémico se llama endemia cuando el mal está circunscrito a una localidad, vamos a decir así, chica, ¿no? No representativa, menor, ¿no? Por eso se llama endemia, porque tiene que ver con el prefijo de la palabra que es hacia adentro, ¿no? Una cosa interior, endemia. De ahí viene la epidemia, que es cuando ya se extiende a otras circunscripciones de la geografía o del territorio nacional, país, ¿no? Y cuando la cosa trasciende las fronteras y ya, digamos, invade otros estados, otras naciones, otros países, otros territorios, e incluso otros continentes, la cosa se llama pandemia. Pan, el prefijo significa todo, ¿no? Es envolvente, ¿no? Es totalizante, ¿no?
es holístico, como dicen los investigadores, ¿no? Entonces, estamos en una pandemia, quiere decir que afecta a todo el globo, ¿no? A los 5 continentes, bueno, 5 de los 6, porque los océanos todavía no están comprendidos como tales, ¿no? Pero bueno, el tema es ese, es una pandemia, es un mal de extensión y de propagación veloz, rápida, ¿no es cierto? Y además geométrica, ¿no? Entonces, eso por un lado para aclarar el tema de los términos, porque es muy importante, ¿no? Luego tenemos que saludar las medidas que el gobierno actual ha dispuesto para prevenir y para tratar este mal que ya ha llegado a este país, como la mayoría de ellos del mundo, respecto a que se suspenden las clases en los colegios y también en las universidades, aunque me parece a mí que ahí hubo un pequeño error de interpretación legal y que en su momento, bueno, las universidades debieron ser incluidas desde el primer momento, ¿no? Porque cuando se trata de un tema de salubridad pública y nacional, las medidas no pueden ser no pueden ser sometidas a diferentes interpretaciones auténticas, ¿no? No, la cosa es así, es en ese sentido casi vertical, dictatorial, ¿no? En el buen sentido de la palabra, si es que lo tiene, respecto a que es una medida, una decisión gubernamental que no puede ser dejada a la interpretación de algunos segmentos demográficos o de algunas instituciones, ¿no? No es así. Simplemente se debió decir desde el primer momento que quedan suspendidas las clases en todos los niveles educativos. Pero bueno, lo que se dijo es en ese momento vamos a dejar que las universidades, por su autonomía, ¿no es cierto?, sean las que anuncien sus medidas y sus recursos en el ámbito de su dominio, ¿no? Entonces parece que fue un error, pero bueno, al final las universidades mismas comprendieron la gravedad del asunto, la intensidad del problema, y se plegaron a la medida gubernamental de suspensión de clases, y ahora todas las universidades lo han hecho ya. Incluso cada una ha emitido su respectivo comunicado y nos parece saludable, y hay que alentar ese tipo de decisiones porque son las que corresponden. No, por ejemplo, por contraposición, lo que ocurrió en varios colegios, en 2 o 3 colegios, en Lima y en otras circunscripciones nacionales. Acá hubo un colegio aquí en Lince, cuyo director, de lo más orondo, ¿no es cierto?, y fresco, salió a decir que su colegio ya había tomado las medidas necesarias para prevenir este mal y que ellos ya sabían lo que hacían, ¿no? Así que en esa virtud, ¿no?, ellos no iban a acatar la decisión del gobierno de suspender clases. Incluso decían, además con la mayor frescura del mundo, que las clases del día de mañana serán normales. O sea, ¿qué le pasa a este señor? O sea, con perdón de ustedes, amigos, señor que está absolutamente desubicado, ¿no?, que cree que él tiene pues una especie de extraterritorialidad, ¿no?, que puede tomar las decisiones que cree convenientes y más allá de lo que puedan decir las autoridades, ¿no? Está muy mal ese señor y realmente debería ser procesado administrativamente para comenzar, ¿no? Porque además, si no en el ámbito penal, porque existe el delito de exposición de personas a peligro, ¿no? Eso está contemplado en el Código Penal. Pero tenemos que ser más firmes en estas cosas porque hay que cortarlas de raíz. Pero en general saludamos las medidas del gobierno y también, por ejemplo, la transferencia financiera a los sectores salud y educación por un total de 265 millones de soles para poder afrontar las contingencias que todo esto trae, ¿no? Es muy importante que haya este tipo de medidas y que también todos los niveles de gobierno, el nivel local, el nivel regional y los niveles nacionales puedan, y además de una transversalidad institucional y social que tiene que estar en coherencia y en permanente comunicación para poder monitorear y tomar las decisiones conjuntas que sean necesarias. Entonces, muy bien por ese lado, en el Ejecutivo. Lo que sí decimos es lo siguiente: cuando una sociedad enfrenta un problema tan intenso
tan multifacético, multidisciplinario, donde hay además muchos niveles de incertidumbre y donde hay un esquema de propagación no solamente de la enfermedad, sino propagación de desinformación, de imprecisiones, de datos, de falta de información, de vacíos informativos, de contradicciones entre los representantes de las diferentes instituciones. Lo que se impone ahí es el esquema y la cultura y la práctica de la vocería. Es decir, un régimen tiene la necesidad de nombrar a un funcionario, un alto funcionario, además con todas las prerrogativas que sean necesarias en este caso, ¿no es cierto?, para constituirse en el único vocero. ¿Cuál es la mejor manera de neutralizar las informaciones contradictorias o los vacíos o las maniobras manipulatorias también de la información que hay? Nombrando un solo vocero, un único vocero que centralice la información que viene del Estado a través del gobierno, ¿no?, para que el ciudadano sepa a qué atenerse, que tenga un nivel razonable de predictibilidad, ¿no?, y que además la información como tal no sea pues un elemento de mercancía, ¿no?, un elemento transable. No, la información tiene que ser gratuita y tiene que ser oportuna y tiene que ser suficiente. Eso es lo que se impone en un esquema de una estrategia comunicacional de Estado, y sobre todo en una contingencia tan complicada como esta. Entonces lo que sugerimos es nombrar a un vocero, un solo vocero, que pueda hablar pues del tema de la suspensión de clases en el sector educativo, de las medidas que tienen que ver con las contingencias del sector salud, el tema financiero, de economía, etcétera, ¿no es cierto? Y los diferentes niveles de coordinación intersectorial e interniveles de decisión ejecutiva en el territorio nacional. Entonces, es necesario, porque de lo contrario va a imperar, ¿no?, la anarquía, el caos, ¿no?, la falta de información, las contradicciones, la polifonía, que es la coexistencia en un momento determinado de varias voces, cada una reclamando su autoridad, y eso en una situación contingente como esta es letal, ¿no? Como decía Esquilo, famoso autor griego de hace 20 siglos, en una guerra la primera víctima es la verdad. Bueno, en una pandemia y en las epidemias también es así, también ocurre lo mismo. Y esto me lleva a hablar de un tema del que al que pocos se están refiriendo realmente, porque es un tema realmente de especialización comunicacional, que tiene que ver, además tiene su propio nombre, se llama infodemia. Sí, se parece a pandemia, ¿no? Sí, es una pandemia, pero de la información errada o de la información falsa, sobre todo en la era de las fake news. Entonces, tenemos que la infodemia es esto, es un esquema de información tóxica, perversa, falsa, ¿no?, que muchas veces ataca al núcleo de gestión de los estados y que ocasiona daños colaterales y simultáneos a la enfermedad misma, ¿no?, y que causa una serie de problemas de tipo material, de tipo físico y de tipo procedimental y sistémico. Entonces, cuando hay una proliferación de información y no hay un organismo o un nivel o una instancia que concentre y nuclee toda la información oficial, estas son las consecuencias, estos son los peligros, estos son los riesgos y las amenazas. Y eso no se puede permitir en una sociedad absolutamente moderna, progresista, organizada, como pretende ser la nuestra. Entonces, cuidado con la infodemia, es decir, la pandemia de la mala información, la información equivocada, la información errada o falsa a sabiendas, que es la peor de todas, porque eso es una especie de terrorismo blanco, ¿no? Información, diseminar, divulgar, esparcir información falsa, ¿no?, contradictoria, imprecisa, que no tiene rigor, que además eso es un insumo para la ciudadanía, y si la información no es real o está equivocada técnicamente o en otro nivel, en otras variables,
la gente puede tomar decisiones con base en esa información. Y esas decisiones cerradas también pueden afectar su propio entorno, su familia, su trabajo, ¿no es cierto?, sus negocios y sus activos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la información como fenómeno social. ¿Ok? Entonces ese es el nivel en que estamos saludando las medidas que ha adoptado el gobierno de turno para prevenir este tipo de enfermedad que ya está declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Y esto se suma también al hecho de que por 2 semanas, por 14 días, la gente procedente de China, de España, de Italia, ¿no?, de Francia, sean aisladas para una revisión, ¿no es cierto?, un examen, ¿no?, y para las pruebas técnicas que son requeridas en estos casos, que son necesarias para darle también tranquilidad a la población, a la ciudadanía, y que el Estado mismo, como tal, se proteja ante las diferentes vertientes o consecuencias derivadas de esta grave enfermedad. Que por cierto, al cierre de esta edición estaban en 128.000, entre 128.000 y 130.000 casos, ¿no?, con un índice de mortalidad que bordeaba los 4.500 a 5.000 casos de muerte. Es decir, ojo, acá también hay otro tema que hay que cubrir. La gente a veces no tiene idea del daño que puede ocasionar cuando hace asociaciones pretendidamente académicas, ¿no es cierto?, o intelectuales, o lo que ellos piensan que es lógico. Por ejemplo, dicen, ¿no?, somos 7.800, casi 8.000 millones de seres humanos en el planeta, y la mortalidad es de apenas 5.000 personas. Entonces, realmente no es representativa. Esa es una falsa asociación. Tú no puedes comparar el número de muertos en una pandemia con el total de la población mundial, pues por favor. Eso es una falacia, es un sofisma. ¿Qué cosa es un sofisma? Es un juicio erróneo con apariencia de verdad. Y eso no puede ocurrir. ¿Ok? Lo que tienes que ver es cuál es la cantidad total de casos que se han presentado de esa pandemia, ¿no?, y ver cuáles son los casos mortales respecto a ese número. Es decir, tienes que fijarte que de 130.000 casos hay 5.000 muertos. Esa es la relación correcta. Y no 5.000 muertos respecto a los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Eso no es una asociación correcta. Entonces tengamos cuidado a la hora de hacer ejercicios pretendidamente intelectuales con propósitos informativos o educativos que en realidad no lo son. Muy bien, amigos, esto me lleva a abordar otro tema, pero que tiene que ver con el tema de las compras compulsivas. Ya habíamos hecho referencia sucinta al principio. Esto de que correr a los supermercados para comprar papel higiénico, para comprar enlatados, conservas, atún o linternas. Señores, nadie nos ha anunciado un terremoto de grado 10, ¿no es cierto? O un cataclismo, ¿no? O viene una tormenta o viene un tsunami gigantesco. Esas son los escenarios en los cuales se puede obrar o actuar de esa manera. Incluso hay niveles en que se puede comparar con los famosos preppers. Los preppers son los pobladores, por ejemplo, en Estados Unidos, que se preparan ante una contingencia mayúscula, ¿no es cierto? Ellos saben, por ejemplo, que dentro de un mes viene pues una tormenta de nivel 5, ¿no? Es decir, 500 kilómetros por hora, los vientos, que se levantan las casas enteras. Entonces ellos saben que eso viene, entonces van organizadamente a los supermercados o a los centros de abasto y compran lo necesario para poder proteger a su familia y tomar las previsiones que se imponen en ese momento. Esa es una cosa. Cosa distinta es esta, donde hay un nivel de incertidumbre, donde hay un nivel que todavía la información no es todo lo fluida y lo intensa y lo rigurosa que debería ser, porque es una pandemia global, y además que tiene una serie de variables y variantes que van cambiando conforme avanzan los minutos y las horas. No se puede actuar de esa manera tan ilógica, tan irracional y tan peligrosa. ¿Ok? Esos preppers tienen una lógica y una racionalidad determinada. Aquí no, estamos en otra cosa.
Entonces tengamos cuidado con eso. Hay todo un tema que tiene que ver con la psicología que está detrás de estas compras convulsivas y nerviosas. De eso vamos a hablar al regreso de la pausa, amigos. Ya regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Encuentra nuestra plataforma informativa en YouTube como RCI TV Digital. Programas en vivo, entrevistas, reportajes y videos informativos. Suscríbete y entérate de todas las novedades. RCI TV Digital. Información y entretenimiento. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Bien, amigos, entramos al segmento final del programa de hoy. Estamos abordando, más allá de lo que ya hemos tocado respecto a al contexto noticioso político propiamente dicho, estamos ahora haciendo detalle de todo lo que tiene que ver con el famoso coronavirus, ¿no? Que, como ustedes saben, para abreviar y para homologar el término en el tratamiento de la enfermedad, el tratamiento del término a nivel internacional se le ha dado en denominar COVID-19. Alguna gente me preguntaba por ahí, ¿qué significa COVID-19? Bueno, como es previsible, el CO es de corona, ¿no es cierto? El VID de virus, coronavirus, COVID, ¿y la D de qué es, profesor? Bueno, la D es del término en inglés, disease. Disease significa enfermedad, como ustedes saben. Entonces es la enfermedad del coronavirus. ¿Y por qué 19? Porque la declaración mundial global fue en diciembre del año 19, del año pasado. Entonces esa es la nomenclatura internacional de la enfermedad, ¿no? COVID-19. Ahora, hemos saludado las medidas adoptadas por el gobierno de turno para prevenir y gestionar todo lo que tiene que ver con esta contingencia tan intensa, tan variada, ¿no? Tan multidisciplinaria, que además tiene unos niveles de variabilidad muy altos, y que en ese sentido hay que saber administrar, hay que saber manejar, hay que saber gestionar. ¿Gestionar qué? Las expectativas, las ansiedades, ¿no es cierto?, las preocupaciones de la ciudadanía. Entonces hay un tema también de liderazgo político que tiene que ser ejercido plenamente, además con gestos, con señales y con información precisa, oportuna y suficiente. Es lo que siempre digo a mis buenos chicos, mis alumnos de las universidades, de los institutos o de los sitios donde dicto conferencias o conduzco seminarios o talleres. Ahora, como ustedes saben, y como es de esperar, un comunicador tiene que estar informado. Entonces las cosas que estamos conversando aquí tienen ya un contexto de habernos informado debidamente, haber cruzado información, ¿no es cierto?, haber examinado diversos portales, plataformas informativas, de haber también revisado textos, libros, revistas. Y como siempre les digo a mis buenos chicos, tienen que dominar el idioma inglés porque es de donde vienen las informaciones internacionales de primera mano y en primer orden. Entonces yo les sugiero a los que todavía no hablan inglés que se dediquen a estudiar para que puedan tener acceso a la información lo más rápido posible y sobre todo de primera mano, de primera fuente. Bien, entonces nos habíamos referido hace unos minutos antes de la pausa sobre este fenómeno social de las compras nerviosas, las compras compulsivas, ¿no es cierto? Es decir, yo veo las noticias, me asusto o me contamino y me contagio también de la información tendenciosa, imprecisa, con falta de rigor, ¿no?, manipulatoria, que está ahí dando vueltas en las redes sociales y en las plataformas de internet, etcétera, ¿no? Entonces, como yo tengo miedo, voy y corro, pues, porque creo que la gente realmente va a entrar en un nivel de enfermedad que tenemos que prevenir, mi familia y yo. Entonces yo me voy al supermercado y compro
leche, papel higiénico, le compro atunes, conservas de todo tipo, linternas, como si supiera que va a venir pues un tsunami o un cataclismo de grado 10, ¿no? Y esto no tiene necesariamente conestación en la realidad. Quiere decir que son comportamientos y conductas sociales que en lo individual, ¿no es cierto?, pueden generar una atmósfera de pánico. ¿Qué cosa es el pánico? Es un miedo generalizado, ¿no?, ante una eventualidad, ante una contingencia determinada, y porque además yo mismo digo, en la lógica de la gente que cae en esta figura, no domino las variables necesarias de la información, ¿no? Entonces, como tengo incertidumbre, voy y lo primero que hago es comprar lo más que puedo. Y con eso lleno mis vacíos de información, mis ansiedades y mis angustias y mis preocupaciones. Y esto hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué significa que yo me vaya pues, a un supermercado y me lleve 20 planchas de papel higiénico? O sea, ¿de qué estamos hablando? De una epidemia de cólera, de malaria, ¿no?, donde la diarrea y los estómagos sueltos son los que imperan. ¿Por qué? ¿Para qué? Esto no solamente es ilógico, irracional, sino que además contribuye a crear carestía, ¿no es cierto?, a crear falta generalizada de los productos de primera necesidad, y además eso eleva los precios porque hay todo un esquema de especulación comercial. Entonces, esto no se puede alentar, no se puede permitir. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, que además, a ver, el miedo, ¿no?, el temor generalizado, el pánico, realmente a veces hacen mucho más daño que la propia enfermedad que estamos tratando de prevenir o de gestionar. Entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de comportamientos y de conductas compulsivas, irracionales, ilógicas, ¿no?, que no tienen pues mayor fundamento. El profesor David Savage de la Universidad de Newcastle en Australia ha dicho que es racional, como tal, prepararse para algo malo que parece probable que ocurra. Por ejemplo, un huracán, dice él, una inundación, ¿no es cierto? Lo que no es racional, dice él, es comprar pues 500 latas de frijoles para lo que probablemente sería un periodo de aislamiento de 2 semanas. ¿Para qué quiero yo 500 latas de frijoles para un aislamiento anunciado de 2 semanas? ¿Que lo voy a vender a mis vecinos o a todo el barrio o a toda la manzana? Mecanismos compulsivos de conducta social que tienen que ser gestionados, ¿no? Entonces dice otro tratadista, otro experto, que es Stephen Taylor, profesor y psicólogo clínico de la Universidad de Columbia Británica: si el precio de un rollo de papel higiénico se triplica, se le empieza a ver como un producto escaso, lo que puede generar ansiedad adicional. Entonces, a las preocupaciones de la propia enfermedad vienen las preocupaciones por la falta de acceso a los elementos o los productos de primera necesidad. Y eso me crea angustia, ¿no? Entonces, y además eso lo contagio a los demás miembros de mi familia, y estos a su vez a los que confluyen en un centro laboral o en un centro educativo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tipos de conducta que hay que evitar para que la enfermedad no se haga más complicada de lo que ya es. Y porque además hay una serie de informaciones que tienen que ver con el análisis de la afectación a la cadena de suministro, por ejemplo, proveniente de China, porque está pues en el centro de la propagación del coronavirus, que hace que las compras compulsivas y nerviosas se exacerben y se multipliquen. Entonces, los tratadistas, los expertos saben de lo que están hablando y nos ayudan a comprender que este tipo de conductas tienen que ser evitado para no agravar la intensidad de un problema que es creciente en otros niveles, básicamente sanitarios. Entonces, ya para ir acabando con esto, lo que más recomendábamos, porque hay además una serie de, también esto es un tema que hay que abordar. Hay 6 mitos que se han hecho famosos, y aquí mismo las informaciones de los principales portales noticiosos los consignan.
como que son mitos que están esparcidos, es información que la gente muchas veces cree, y sobre todo en las interacciones en redes sociales, ¿no? Ellos dicen, sí, ya sé cómo atacar ahí el coronavirus, y si a mí me ataca y a mi familia, yo sé que lo que tengo que hacer. Por ejemplo, dicen, yo lo que tengo que hacer es comer o tomar mucho jugo de ajo, ¿no? Por un lado. Después dicen, hablan de los minerales milagrosos que tienen que ver con, a ver, aquí está, con el dióxido de cloro, que se supone que está contenido en una serie de alimentos artificiales que hay que consumir. ¿Para qué? Para evitar, supuestamente, que me afecte el coronavirus y todos sus derivados. Y está otra creencia popular, ¿no? Que es lo del desinfectante de manos. Ojo, el famoso gel antibacterial es efectivo, sobre todo cuando no hay acceso al agua y jabón normales. Porque la primera recomendación que nos hace la Organización Mundial de la Salud es eso: lavarse las manos 20 veces al día con agua y jabón normales. Ni siquiera el jabón es especial, ese jabón tan sofisticado, tan especial que hay, ¿no? No, agua y jabón normales. Y si no tiene acceso a eso en ese momento, bueno, pues usará su alcohol con con un porcentaje de concentración que sobrepase el 60%. Porque, por ejemplo, usted no tiene ni agua ni jabón y no tiene gel antibacterial. Y dice, no, hay una botella de vodka vieja que voy a usar. Bueno, pues el vodka tiene una concentración de 40% y no va a ser efectivo para matar los gérmenes que están en la piel, en las manos y en las superficies orgánicas. Entonces tengan cuidado con este tipo de creencias. Otra creencia que es falsa también, ¿no? La plata coloidal, ¿no? Que supuestamente es uno de los mecanismos para combatir o para prevenir que le afecte el coronavirus. No es cierto, no funciona. Esto de tomar agua cada 15 minutos tampoco, no ha sido probado y la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda. Entonces, tome su dosis normal de agua. Bueno, ahora que estamos en pleno calor, hay que tomar un poco más de líquido, pero no es cierto esto de tomar agua cada 15 minutos. Tampoco se ha probado, dice, que el calor y evitar el helado son esquemas o recursos que pueden ayudar a matar el contenido del coronavirus, ¿no? No está aprobado. Entonces, en general, lo que sí se recomienda es simplemente lavarse las manos con agua y jabón normales 20 veces al día, cada vez por 20 segundos como mínimo. ¿Ok? Tener cuidado en la tos, en el estornudo, ¿no es cierto? Básicamente hay que cubrirse con el antebrazo, el codo, ¿no? Para no afectar a otras personas que estén en el entorno. Y si van a usar un pañuelo, o un papel o una toalla desechable, tienen que botarla. O sea, no pueden doblarla y guardarla en el bolsillo. No. Una vez usada, se bota. Y lo último es evitar los espacios de aglomeración de público. Es decir, los cines, los estadios, ¿no es cierto?, los centros comerciales y sobre todo espacios cerrados. Porque eso sí intensifica la exposición a la enfermedad y por lo tanto se convierte en un factor de riesgo. Muy bien, amigos, hemos tratado de abordar los principales aspectos de la agenda noticiosa, por un lado la política y por otro lado el tema que está en todos los hogares y en todos los países del planeta, que es el coronavirus y cómo combatirlo y cómo estar alertas, prevenidos sobre el tema de la información contradictoria o la información falsa. Tengamos cuidado entonces. Bien, amigos, nos vemos en una próxima edición. Javier Monroy les agradece por su atención.